Hola amigos de Cultura Vlogs. Bienvenidos a este video que habla sobre las leyendas mexicanas de terror y las leyendas asiáticas. Así que amigos, vamos para allá. Oye güey, ¿qué? ¿Y por qué nos disfrazamos así? ¿Qué pedo? ¿De pescadores? Así que se te perdió. Yuki Onna, quizá una de las leyendas más populares del Japón. Sí. Curiosamente, esta es una de las leyendas que incluso más se representan en el cine. Y es también curioso que a pesar de que es japonesa y de que se representa mucho en el cine japonés, lo hacen mal. Yuki Onna es un espectro de cabello largo, de cabellera larga negra, túnica blanca, mangas holgadas y con una mirada fría. Muchas veces solamente se le ve el rostro, que está pálido totalmente. Y obviamente muchos dicen que entre su larga cabellera puede ocultar, dependiendo de las versiones, unos ojos muy hermosos, unos ojos bastante tenebrosos en el aspecto de que está perturbada, o unos ojos del diablo. O sea, creo que exageraron con esa última, pero me refiero a que estaban ojetes los ojos. Yuki Onna se revela a los viajeros que se encuentran atrapados en todas las tempestades de nieve. Sí, nieve. Y utiliza su respiración helada para dejarlos en forma de cadáveres o en forma de estatuas de hielo. Ese es el real tratamiento de Yuki Onna. Así que yo no sé por qué todas estas películas hacen a Yuki Onna como que el ente del aro o no sé qué chingadera. El chiste es que bueno, hasta los mismos asiáticos lo hacen mal. What the fuck, si esto es leyenda. Lo curioso es que una de las poquísimas obras que sí hace un buen tratamiento de Yuki Onna es un videojuego muy pequeño, y de hecho es un videojuego indie que tomó mucha relevancia, el cual se llama Yume Nikki. Este es el único juego, de verdad, o que tal vez el único del, yo sé, que hace la referencia correcta de Yuki Onna, pues en este mundo de sueños de este videojuego te la puedes encontrar en el mundo justamente de nieve. Y si eres de las personas que les gusta ir al baño cuando está completamente solo, te la pensarás dos veces después de escuchar la leyenda de Akamanto. Se remonta al año de 1935, durante la época Showa del Japón. La leyenda cuenta sobre un joven que durante su infancia fue violentado y torturado por sus compañeros de clase, hasta el año de su muerte, que se cuenta que su espíritu decidió vengarse a las personas que le hicieron el bullying. Akamanto se puede traducir al español como manta roja, pues la leyenda cuenta que en los baños de todo Japón y principalmente en los baños escolares se aparece este ente usando una capa roja. Como toda leyenda, en la actualidad esta ha sido distorsionada un poco, puesto que al principio, o la leyenda antigua, contaba que era un joven de exuberante belleza el cual fue torturado. Pero las generaciones modernas fueron cambiando un poquito el contexto sobre la leyenda, al grado de que ahora parece ser que puede ser una mujer la que se aparece en los baños públicos de Japón. En la última fila de los baños generalmente es cuando se aparece el espíritu de Akamanto. Cuenta la leyenda que una voz del más allá te pregunta si necesitas papel rojo o azul. Si tú comentas que quieres el papel rojo, el espíritu de Akamanto acabará contigo degollándote de una forma cruel y rápida. Pero por otro lado, si tú pides el papel azul, tu muerte será demasiado lenta, puesto que el espíritu de Akamanto te estrangulará hasta que te pongas el tono morado azulado. Ahora bien, si eres de los que cree que se puede librar de la leyenda diciendo, bueno, no necesito papel, para eso tengo los calcetines, pues, ¿qué crees, amigo? Estás completamente equivocado, puesto que cuenta la leyenda que el espíritu, al no recibir una respuesta, este se encabronará y te dejará encerrado en el espacio-tiempo en el baño durante toda la eternidad, o al menos hasta que decidas optar por uno de los dos colores del papel de baño. Tetrafobia, el miedo al número 4 en Asia en general. La razón principal es que en cantonés esta cifra tiene un sonido similar a la palabra que se utiliza para la muerte. Explica que los números 14 y 24 se consideran todavía menos afortunados, debido a que el 14 suena seguramente morirá y el 24 a muerte fácil. Esto ha escalado tanto a nivel cultural que incluso en algunos edificios, en algunos sitios o lugares donde se tiene que numerar las cosas, el 4 siempre es reemplazado y se pone la letra F
Sí, F en el chat. Literalmente con eso se reemplaza. Es como la leyenda del número 13 en muchos lugares donde el piso 13 representa muerte, otra dimensión, mala fortuna. Esta versión del número 4 se denomina tetrafobia y es una superstición muy común en las sociedades del este y del sudeste asiático. De esta manera, es común que en países como China, Japón, Corea, Vietnam o Taiwán sea un número difícil de encontrar en las calles y que los ciudadanos tratan de evitar a toda costa. Incluso en la cultura popular, como en películas y juegos, se referencia este fenómeno. Juegos de índole japonesa, este número siempre se ha referenciado como la muerte, pues el mismísimo clásico de culto Silent Hill juega con este elemento. Al en un momento estar en el hospital donde solamente hay 3 pisos y cuando un nuevo piso número 4 nace, te envía inmediatamente al otro mundo que es considerado el mundo de la muerte en el juego. La siguiente historia viene desde China, amigos. Se trata del autobús 330, que es una leyenda bastante interesante por lo que estuve viendo, pero al mismo tiempo es bastante confusa, entonces se las voy a narrar. Miren, la leyenda dice así. La leyenda dice que el 14 de noviembre de 1995, el último autobús 330 del día recorría las calles de Beijing. En su interior solo se encontraban 4 pasajeros, una anciana, un muchacho y un matrimonio joven. Fue en ese instante cuando esta última, o sea, la señorita de los boletos, a lo lejos distinguió a 2 personas que alzaban la mano para pedir el transporte. La joven le pidió al chofer que se detuvieran para que pudieran subir. En ese momento se percataron de que no se trataba de 2 personas, sino que eran 3 personas. 2 de ellas eran hombres vestidos con túnicas de la dinastía Kan, una de las más antiguas de China. Llevaban sobre los hombros a un tercer sujeto que portaba ropas muy parecidas, pero que este parecía estar inconsciente. Los pasajeros los miraron extrañados. La boletera, para tranquilizarlos, pasó a sus asientos a explicarles que probablemente eran actores disfrazados. Los desconocidos se subieron en los últimos asientos. El viaje transcurrió sin mayores inconvenientes. Un par de estaciones más adelante, el matrimonio se bajó del autobús. Fue luego de un rato cuando la anciana, sin explicación aparente, comenzó a gritarle al muchacho, acusándolo de haberle robado dinero. «Tú sacaste el dinero de mi bolso», decía la anciana. «No me importa a dónde vayas, en la siguiente estación te bajarás conmigo para ir a la estación de policía». El chico, molesto por su actitud, aceptó, solo para demostrar que él no había robado nada. Sin embargo, apenas se bajaron y vio cómo el autobús se perdía en la distancia, la viejita tomó del brazo al joven y lo miró asustada. «Hijo, discúlpame por el escándalo, pero tenía que encontrar la manera de que bajaras conmigo sin que sospecharan. Hace rato un viento entró por la ventana y levantó las túnicas de esos hombres. Vi claramente que ninguno de ellos tenía pies». En ese momento el chavo sintió escalofríos, o como se suele decir, sintió pelícanos en el océano. A la mañana siguiente, las autoridades ordenaron una búsqueda del autobús 330, que había desaparecido misteriosamente. Días después lo encontraron a varios kilómetros de la ciudad. En su interior yacían 2 cadáveres en el estado de descomposición muy avanzada, lo cual era imposible considerarlo, ya que solo llevaba 2 días de extravío. Nunca nadie pudo explicar lo que ocurrió aquella noche en el autobús 330. Wow, ¿qué les pareció la leyenda, amigos? La verdad es algo bastante perturbador, ¿no? Los rumores del K-pop. ¿Qué más se puede decir sobre esto? Creo que ya es más que conocido por todo el mundo, e incluso por sus mismos fans, que no quieren aceptar ciertas cosas. Este quizás es uno de los tópicos más recientes y que a día de hoy siguen. Por mencionar algunos, estamos hablando de tópicos como por ejemplo el ingreso a las compañías, a veces haciéndolo por favores sexuales, donde obviamente estos a cambio de carne podrán adquirir algún papel, alguna posición en el grupo, entre muchas otras cosas, a veces contra o muchas veces contra la voluntad de la misma persona que quiere ser idol o alguna representante de este mundillo. También se sabe los malos tratos que hay, la sobreexplotación, pero sobreexplotación a niveles ridículos. Y ojo, no vamos a estar ciegos, esto pasa en la industria musical en general, del pop sobre todo, donde este género debe de ser perfecto para que la audiencia lo pueda consumir de un modo casi genérico y al mismo tiempo. Pero en el K-pop las cosas llegaron a un límite tan grande que es casi automatizado.
miles de trainees entran al año, donde solamente muy pocos, los cuales están o se atreven a hacer lo que sea por lograr esta meta, lo logran. Y a veces ni con eso. Muchas veces también depende de la suerte, depende del SEO, así como de qué estás dispuesto a hacer o qué tan lejos estás dispuesto a llegar en ciertas cosas. No solo mujeres, hombres tampoco se salvan de estos favores tan extraños. También las excesivas jornadas donde los pagos son inmunes, pues este sistema se considera de un modo muy extraño. La empresa invierte en ti gran cantidad para debutarte, pero al mismo tiempo se espera que tú le regreses o le reinviertas toda la cantidad, e incluso a veces con intereses, que la empresa invirtió en ti. Vestuario, set, envío, entre muchas otras cosas. Y en este mundillo, aunque ganes muchos premios, si un día simplemente quedas en el olvido, desapareces del mapa sin dejar rastro. Y eso es de verdad. Muchos idols han caído en la miseria debido a que después de sus años de gloria, estos no logran volver a levantarse nunca más. Y es muy triste. Otros tienen suerte y continúan sus carreras de modo exitoso, pero son muy pocos los que lo logran. Además de que muchas veces el idol tiene que grabar hasta 7-8 shows en un día, y no es mentira. A lo mejor exagerando pueden ser incluso 4 o 5, pero aún así es una cantidad ridícula. Idols que no duermen, y se puede notar incluso en muchos clips donde incluso se les toma de gracioso el ver que no pueden aguantar despiertos más tiempo. Eso es insultante. Programas donde se trata a los idols como meramente basura, donde estos siempre tienen que sentar y sonreír para el bien de su público. Una fanaticada que los acosa incluso ha llegado al grado de matarlos. No es muy común, pero suele pasar, y donde la cosa es tan pero tan grande que este mismo termina acabando con su vida de modo triste y solitario. Muchas veces esto lo queremos pasar por alto por las grandes producciones, la gran parafernalia que estos llevan, la belleza que estos llevan, pues también la cirugía estética en muchos casos es o forzosa por parte de la agencia o forzada por la misma sociedad para parecer bello y perfecto. Sin duda un género muy interesante en cuanto a lo musical, pero que atrás de bambalinas es uno de los géneros más oscuros. Es un hecho que, a pesar de que estos son muchos rumores que parecen ser reales, ya se han cambiado muchas reglas. A día de hoy los idols cuentan con más y más derechos, pero estas prácticas siguen siendo muy recurrentes en el mundo de la industria del K-pop. Así que esperemos que esto solo se quede otra vez en rumores y no llegue a ser de nuevo una realidad, o siga siendo una realidad.